Y para presentar a la expositora que nos acompaña el día de hoy, que es Patricia Saracho Becerra. Ella es doctora en educación, maestra en recursos humanos, licenciada también en psicología, psicoterapeuta, especialidad en psicoterapia corporal, ex directora del Centro de Atención a Riesgo Suicida, ex directora de programas de desarrollo integral en adolescentes y también experta en desarrollo familiar e intervención en crisis. Ahora sí, sin nada más que agregar y esperando que tengan una excelente charla, le doy el paso a Patricia para que inicie con la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Daniel. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes, buenas noches, según donde nos encontramos. Yo estoy en la ciudad de Mexicali, Baja California, así es que son tardes todavía para mí. Es un gusto, pero sobre todo es un privilegio estar tocando esta temática. Entiendo que con un grupo importante de colegas, de personal de la salud, de educación, padres de familia y quizá un que otro adolescente. Este es un tiempo donde vamos a revisar este tema tan preocupante, pero además tan latente y con la oportunidad de poder hacer algo al respecto. Lo que es el suicidio en adolescentes, un grito de auxilio que pide ser atendido. Cuando pensamos en que alguien muere por decisión propia, es un flagelo social. No podemos quedarnos sin prestar atención, sin reaccionar de alguna manera. El que alguien que 18, 15 años atrás fue un regalo a la vida, decide terminar con ella. Y entonces lo que vamos a ver son algunas estadísticas. Vamos a, permítame, que no está avanzando. Ok. Tenemos dos objetivos que alcanzaremos en esta ocasión. Y uno es identificar características del adolescente que le vuelven vulnerable a considerar la muerte como una opción a solucionar sus conflictos, como una opción a dejar de sufrir. Y un segundo objetivo, revisaremos algunas estrategias muy básicas por cuestión de tiempo, que permiten identificar señales de auxilio enviadas por el adolescente antes de cometer suicidio, ante el riesgo de cometer suicidio. Y revisaremos algunas estadísticas. Entiendo que la mayoría de los que estamos aquí somos mexicanos, pero revisaremos un poquito el panorama latinoamericano de lo que está sucediendo en esta acción intencional de quitarse la vida, que esto es lo que significa el suicidio, proveniente del latín, dos palabras, suicidio, matarse a sí mismo. No podemos negar que esto es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. El que en nuestro país y en nuestro continente siga creciendo el número de adolescentes y jóvenes, el número de personas en general, pero observando ahorita la temática que traemos, que decidan quitarse la vida es un tema de todos. Y como seguramente lo habrán observado, pues intervienen muchos factores personales, psicológicos, sociales. Interviene el sexo al que pertenece, intervienen cuestiones de personalidad, cuestiones de temperamento, cuestiones de percepción de la vida, de manera de afrontarla y el entorno en el que se encuentre, la cultura en la que se encuentre. Y todo esto vamos a tratar de hacer un paseo por esos factores para poder tener al final de esta charla la certeza de que el adolescente siempre, yo no he visto un adolescente o un suicidio de adolescente que no revele previamente una serie de indicadores. Entonces, que podamos apercibirnos para detectar, prevenir y poder atender este tema en donde nos sea posible. En América Latina, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las cifras estas son de
2019. Esto son estimaciones. El dato de cuánta gente muere por suicidio terminan siendo estimaciones. Lamentablemente, estimaciones que quedan por debajo de la realidad. Sí, terminan siendo subregistros, porque hay una serie de muertes que no pueden catalogarse como suicidios, porque quedan catalogadas como accidentes, pero que en el trasfondo pudo haber sido un intento de suicidio que logró consumarse. En el plan, y bueno, estadísticas decía un maestro de estadística por ahí que en algunos países la estadística es una ciencia exacta y en otros es un arte plástica, ¿verdad? No queremos que sea lo que queremos ver con esto es decir, son estimaciones. ¿Qué pasa de acuerdo a lo que observa en nuestro continente? América Latina, pues que Guyana, Surinam y Uruguay son países que van punteando en el número de suicidios. Aquí no entramos todavía al adolescente, estamos hablando en general, por cada 100,000 habitantes. 40, 25, 21 y Cuba con 14. Tenemos otro rango de países que están estimados como de medio rango en cuanto a las muertes por cada 100,000 habitantes, como es Haití, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Belice, Brasil, Bolivia, El Salvador y Paraguay. Y otros tantos que están catalogados como de baja incidencia, como sería Guatemala, México, República Dominicana, Nicaragua, Colombia, Panamá, Perú, Honduras y Venezuela. México aquí en este momento las estimaciones que se hicieron por parte de la OMS es de 5.3 habitantes por cada 100,000 que decidieron quitarse la vida por suicidio. Nos vamos a estadísticas de INEGI en México, donde mostraremos 3 gráficos. Que nos permite ver esta estimación del año 2021, donde se tienen registrados 6.5 muertes por suicidio por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, cuando separamos por sexos, encontramos que la tasa de muertes en varones es mucho mayor que la de mujeres. 10.9 varones murieron por suicidio contra 2.4 mujeres. Lo que nos habla de esta estadística, si revisáramos INEGI hacia atrás, es una estadística que permanece, la muerte en el varón. Y ya hablando del rango de población que nos tiene en este momento aquí, encontramos que, bueno, estos grupos etarios, como lo maneja INEGI, tenemos la población de 15 a 29 años, donde está ocupando el primer lugar de muertes por suicidio contra niños, contra mayores de 30 años. Y veamos, mientras es 6.5, la cifra global sobre 100,000 habitantes, tenemos que en esta población adolescente y joven sube al 10.4. Pero si lo separamos por sexos, encontramos que en el varón es la estadística más alta. 16.2 muertes por cada 100,000 habitantes contra 4.8 de mujeres. La cuarta termina siendo, entre esta población, la cuarta causa de muerte. Y eso es altísimo. Es decir, que sea la cuarta causa de muerte, suicidarse, nada más por encima de agresiones, accidentes, que es donde les digo que siempre observamos subregistros, el COVID y en general. Pero si hablamos por sexos, encontramos que entre los varones ocupa el tercer lugar, mientras que entre mujeres ocupa el quinto lugar. Es decir, que entre los varones, adolescentes y jóvenes solamente pues le superan, ¿no? Agresiones y accidentes, y en mujeres tenemos a las COVID, agresiones, accidentes y tumores malignos. ¿Quiere decir esto que tenemos que poner el foco de atención en el varón nada más? No, porque quizá tú y yo hemos sabido y hemos atendido y hemos acompañado a familias que perdieron también niñas, jóvenes, mujeres. Y esta última gráfica que les presento nos habla ya de la población exclusivamente de 15 a 29 años. INEGI sigue siendo. Entonces tenemos que
del año 2015 al año 2021, los registros se han movido lamentablemente hacia la alta. De 2015 era 8.1 jóvenes, adolescentes que se quitaron la vida de cada 100,000, y 2021 tenemos 10.4. Lo separamos por sexos y vemos cómo ha recorrido de 12.4 a 16.2 muertes por cada 100,000 habitantes, y en mujeres de 3.9 en 2015 a 4.8 en 2021. Y entonces, algo esencial que necesitamos tener presente cuando abordamos un problema de riesgo de muerte por suicidio en un adolescente es que el adolescente que se suicida no deseaba morir. Y esto lo sabemos por cada estadístico y cada informe de aquellos que no lo consumaron. ¿Qué deseaba el adolescente? Deseaba dejar de sufrir. Y entonces tenemos que entender que hay mitos que socialmente los repetimos o se repiten y la gente así los cree. Solamente veremos 5 de ellos en este momento. Y uno de ellos es que la persona que se suicida realmente quiere acabar, la persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa. Y este es un mito, porque la verdad es que la mayoría de la gente avisa sobre sus intenciones, aunque no sea de manera verbal. Y hay una serie de signos donde cuando entrevistamos, y obviamente las estadísticas lo soportan, familias cuya persona adolescente murió, claro que hubo señales donde empezó un aislamiento cuando no lo era, donde hubo regalos de cosas muy preciadas a personas, hubo despedidas, hubo cartas póstumas, hubo eventos donde fueron sus rituales para irse despidiendo de la vida. Eso hay que detectarlo. Otro mito es que las personas que se suicidan son egoístas o son valientes, ni uno ni lo otro. El adolescente que se suicida está necesitando ser atendido por el sufrimiento de cualquier cosa que le venga aquejando, y vamos a ver ahorita algunas de las cosas principales. El otro mito es que hablar con una persona sobre suicidio le puede incitar a hacerlo. Falso. La gente a veces dice, no le preguntes si quiere morirse porque le vas a dar la idea. El chavo que quiere morir y que trae la idea, no se la vas a acrecentar si le preguntas. Es más, le vas a permitir probablemente ser el canal por el cual puede empezar a expresarse y pueda empezar a buscar la ayuda que está necesitando. Cuando hay riesgo de muerte, hay que preguntar. Esa es una premisa. Y un último mito que mencionamos en este momento es que la persona suicida tiene que sobreponerse, echarle ganas, salir adelante. ¿Por qué es falso? Claro que tiene que lograr eso, pero no lo va a alcanzar con que el otro se lo diga. Y esto, el amigo, el padre, la madre puede decirle, échale ganas, no te rindas, tú puedes, mira todo lo que tienes, mira lo que tienes, gente que te quiere. La persona que trae ya un proceso que pasó de ideación, que pasó a un intento y que está a punto de consumar el suicidio o que lo hace, es una persona que trae un sufrimiento emocional que de manera voluntaria no ha podido resolver. Por eso está en ese riesgo. Y entonces todos estos porras, ecos, impulsos que la gente de buena intención intenta hacer para ayudarle, resulta que no le hace sentido al adolescente. Necesita un proceso de ayuda personal por gente que tenga la formación en esto, sea el profesional de la salud, sea el eclesiástico, sea el padre de familia que se entrena para ello, pero preferentemente alguien que esté ajeno al padre de familia por varias razones. ¿Qué sucede en un suicidio? Casi siempre hubo ideación, hubo pensamientos, hubo planes, hubo
proyecto. Dice Beck que las ideas suicidas, los intentos suicidas y el suicidio consumado forman parte de un continuo de suicidalidad de creciente severidad. El que ya intentó suicidarse tiene más riesgo, por supuesto, que el que trae la idea suicida. Entonces, muchas veces encontramos que el que se suicida lo había intentado de manera fallida tiempo atrás. ¿Dónde está la posibilidad de mayor prevención en detectar la ideación suicida? De manera, me lo voy a brincar, de manera breve, vamos a ver que en esta ideación suicida hay ciertas dimensiones que tenemos que abordar de manera cuidadosa y activa para poder identificar el nivel de riesgo. ¿Es bajo, es medio, es alto? Riesgo de muerte. Por un lado, vamos a observar la frecuencia con la que vienen estos pensamientos de muerte. Son nada más pensamientos ajenos, son ideas que van rodeando a la persona desde su habitación, su vestuario, sus juegos, sus pensamientos. ¿Es frecuente o es infrecuente? ¿Es continuo o no lo es? Hay que evaluar esto. Hay que evaluar qué tanta relación tiene con algunos estímulos. Esta idea suicida tiene que ver con la pérdida que tuvo, la pérdida de la relación, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un proyecto que traía y no se logró. Hay que revisar si está ligado. Hay que ver la duración de los episodios. Esto cuando evaluamos, ¿no? Cuando hablamos con el adolescente, cada cuánto vienen estas ideas. Y si él dice es que lo sueño y lo desayuno y estoy pensando y en la escuela estoy viendo cómo y cuándo, obviamente que va incrementándose el riesgo. Hay que ver el formato en el que está expresando esas ideas suicidas. ¿Es de manera verbal o es en imágenes? Hay que identificarla si es una ideación activa o pasiva. El adolescente o la persona puede decir, ojalá que me ocurra algo. Eso es pasivo. Pero si la persona dice, es que quiero morirme el último del mes, porque es cuando mis papás salen de la ciudad y entonces yo estoy ahí y está la soga y está, o sea, vas viendo que es una ideación activa, mayor riesgo. ¿Con qué, otro punto, otra dimensión a observar y evaluar, con qué afectos o emociones está vinculado la visión de terminar con su vida? ¿Es con miedos? Miedo a la vida, miedo a lo que viene, miedo a lo que tiene que afrontar y no sabe cómo hacerlo. Vino ahorita a mi mente, no lo tenía pensado, pero recuerdo este chavo de 14 años que era un brillante estudiante, pero empezó a tener una serie de complicaciones, empezó a perder académicamente, los papás con una alta expectativa de logro, empezó a sentirse acosado, el niño reprueba y entonces ya no pasa a la preparatoria con los proyectos familiares que había para él. Y entonces no supo cómo afrontar el miedo de afrontar socialmente, que en este caso socialmente primero estaban papá y mamá, y el chavo planea ese suicidio, lamentablemente lo consuma, ¿no? Entonces, ¿con qué emoción está vinculado la ideación suicida? ¿Es con angustia? ¿Es con algún tipo de dolor? ¿Es con la alegría porque cree que va a ver a la persona que murió y ya se va a ir por fin con él o con ella? ¿Es para aliviar el sufrimiento? ¿Es porque se siente culpable? ¿Es porque siente que no pertenece a un lugar? ¿Es porque siente que estorba? Hay que entender. Hay que ver si está pensando concretar el acto de una manera ya precisa como el de este adolescente que les menciono, o es vaga la idea. Y dice, pues sí me quisiera morir, pero la verdad no he pensado ni cómo ni cuándo. Ok, niveles de riesgo. ¿Cómo es la evolución? ¿Es aguda? ¿Es crónica? ¿Cómo está su posición frente a la ideación suicida? ¿Es activa? ¿Es pasiva? ¿Oscila? La actitud. ¿Es una actitud de rechazo a esa idea suicida? ¿Es una actitud de indiferencia?
de decir, pues si me muero no pasa nada, de aceptación, de ambivalencia. Los planes, ¿los tiene concretos, detallados o no? Está relacionado con otras variables, es decir, con otro tipo de situaciones conflictivas, familiares, sociales, con los pares. ¿Cómo percibe él su capacidad para matarse? Dice, lo voy a hacer, tengo el coraje para hacerlo, o no se considera capaz. Presencia de disuasivos. Hay algo que lo detiene y dice, sí quisiera morirme, pero me duele dejar a tal persona. Pero creo que voy a ser juzgado por Dios si yo me quito la vida y voy a ir al infierno. O sea, hay algo que lo disuade y que lo arraiga a no tomar la decisión, se evalúa. El control percibido cree que está presente, él percibe que él tiene el proyecto controlado o no. Hay una severidad relativa, esa dimensión es importante evaluarla también. El peor episodio, el actual, o ha habido otros peores. Si el chavo dice es mi segundo intento, ya lo había pensado, estuve a punto de. Relación con conducta suicida. Una cosa es la ideación, otra cosa es el intento y otra cosa es la consumación. La relación con la conducta suicida, si la persona dice, pues que realmente lo que quiero es ya dormirme y no despertar, pero no me atrevo a matarme. La intención suicida, ¿está presente o está ausente? La percepción de capacidad o coraje para efectuar un intento, la actitud que tiene frente al clínico, frente a la persona que está acompañándolo en este proceso, sea el profesional o el paraprofesional o el familiar. Entonces, pregunta, ¿qué vulnera al adolescente para cometer el suicidio? Si visualizamos esta imagen y observamos al adolescente siendo el que está volando y lo asemejamos a este acto circense de acrobacia, ¿qué sentimientos o emociones está viviendo esta persona, adolescente, que va en este momento de la vida? Probablemente, lamentablemente no podemos interactuar, ¿no? Por la cantidad de personas, pero probablemente hay miedo, incertidumbre, ansiedad, angustia, adrenalina, impulso. El adolescente acaba de dejar una plataforma más o menos segura, que era la infancia. Sabe que quiere llegar a otra plataforma, que es la edad adulta. Y varias personas, muchos de nosotros profesionales, entendemos que la adolescencia se pudiera asemejar a este momento que vive el acróbata, que ya se soltó de una etapa a la que no puede regresar, que no sabe si va a alcanzar la siguiente, y que la sensación que lleva en el aire ese acróbata se parece a muchas sensaciones que vive el adolescente. Señores, colegas, el adolescente es un niño que está en transición, sobre todo en la primera etapa de la adolescencia, ¿no? 12, 13, 15, 16 años. Está en una transición, pero es un niño. El problema muchas veces con el adolescente es que creció en estatura, le sale bello, entonces ya tiene una apariencia de alguien mayor, y el que está cercano a él le quiere, espera que haya respuestas y resultados como si fuera alguien mayor. Lamentablemente, socialmente y en nuestra época, hemos prolongado la adolescencia. El adolescente de 16 años no es el que ya está preparado para aportar a la familia, para trabajar y estudiar en general, para planear una boda a los 18 y 19 años, como pudo ser en épocas pasadas. Entonces, la prolongación de la adolescencia
el darles estas limitaciones donde muchas veces se les dice, pues tú estás para estudiar y esa es tu responsabilidad, pero todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana no se involucra. Entonces, estamos viendo una adolescencia, no es nuevo, extendida, y ahí la infancia pues va extendiéndose también. Entonces, el que podamos ver que es un niño que está en proceso de convertirse en un adulto y que está buscando las maneras de dónde asirse, cómo asirse, eso nos permitirá, y al padre de familia, si estás aquí, te permitirá verlo con otros ojos. Cada que recibo una familia cuyo paciente identificado es el adolescente, bueno, es terrible toda lo que ha acumulado el padre de familia de frustración, de impotencia, de decir ya no sé qué hacer con este ente que tengo como hijo. Y entonces, por supuesto que esa crisis tiende a estallarse en los consultorios y lo que escuchamos es toda la barbaridad que es ese hijo, el que debería ser diferente, pero no lo es. Y lejos está de percibirlo como alguien infante que está batallando, sufriendo por llegar al otro lugar. Obviamente, el padre necesita ayuda para que el hijo pueda ser eh, acogido y entonces los riesgos que lo vulneran a cometer suicidio sean menores. Aquí tenemos una gama de opciones que encontramos en aquellos que intentan suicidarse, que tienen ideas suicidas o que lo consuman como factores de riesgo que vulneran al adolescente a cometer suicidio. Y el tamaño del círculo corresponde al tamaño del impacto que hace en sus decisiones. Tenemos el tamaño mayor que está asociado a este vínculo con aquellos que lo aman, con aquellos que lo engendraron o lo han criado y está lastimado. ¿Y cómo lo vive el adolescente al no saberse ni sentirse amado? Son dos cosas distintas, ¿no? El adolescente puede saberse amado, pero no sentirse amado. Porque saberse amado es poder alcanzar a evaluar, por ejemplo, de manera cognitiva, el hecho de que papá haya estado conmigo en las buenas y en las malas, y lo puedo ver, dirá el adolescente. Pero en este momento que me está privando, que me está limitando, que está poniendo límites por consecuencia de algún comportamiento inadecuado, me hace sentirme que no me quiere. Entonces, se vale, ¿verdad? Sentirse no querido a veces, pero si aparte no se sabe amado, entonces tenemos un mayor riesgo porque está más vulnerable a decir a quién le importo. El adolescente no ha terminado de madurar, sabemos, ni biológicamente. Sabemos que el lóbulo prefrontal es una zona biológica que va en desarrollo y que tiene que ver con la toma de decisiones, con el juicio moral, con el juicio social, y por eso tiende a ser imprudente muchas veces en sus decisiones, pero necesita aún así tener esa familia que lo contenga, pero que lo haga saber amado. Tú puedes reprender al hijo, puedes limitarlo, pero transmitirle que lo amas. Pero si todo el tiempo son sanciones, regaños y consecuencias, y no hay otro momento donde se sabe amado incondicionalmente, pues hay un factor de riesgo. Si a esto le sumamos que experimenta o siente o vive rechazo, maltrato, indiferencia, separación, inestabilidad, pues esto tenemos como un factor de riesgo. El segundo factor de riesgo que observamos en tamaño, que es casi en todas las ocasiones lo que antecede al suicidio, es la
desesperanza. Cuando el adolescente no ve un futuro que esperar y transcurre un tiempo, es parte de lo que tenemos que evaluar. ¿Cuánto tiempo tienen esa desesperanza? Cuando dice, no me importa la escuela, no me importa el trabajo, no me importa si me castigas, no me importa si me quieres, cuando ya pierde la escuela, no me importa lo que va a hacer, lo que voy a hacer en el futuro, estamos hablando de un elemento de alto riesgo. Les digo, habrá que evaluar si es continuo, si es frecuente, un poco con esta revisión que hicimos de las dimensiones de la ideación suicida. Entonces, la desesperanza, yo le preguntaba hace tiempo a un joven que vivió un alto riesgo de muerte por suicidio y le preguntaba, ¿qué crees que para un adolescente sea más riesgoso como el avance hacia un suicidio? Y él decía, yo no me suicidé en la adolescencia porque empezó a hacer como un recorrido. No me suicidé en la adolescencia porque pensaba no voy a volver a ver a mi mamá. Y porque pensaba que después de las drogas, atravesó por un tiempo de drogas de diferentes tipos. Aquí estoy señalando otro tipo de riesgo. O sea, cuando no había más allá, pensaba, algo puede haber, además de las drogas. Esos dos factores que para este adolescente fueron de protección, le llevaron a que no fuera tan grande la desesperanza y había un anclaje familiar a pesar de toda la confusión, del abuso de sustancias, del aislamiento en el que entró, de la presión social que experimentaba, atravesó por una serie de bachilleratos, siempre pues a veces expulsado y demás. Y así el análisis, este joven que libró esa etapa, afortunadamente, a Dios gracias, y que evaluaba ¿qué otra cosa? La presión al logro, por ejemplo, él lo vivía por parte de su familia para terminar lo que empezaba, ¿no? Para aprobar la escuela. Y era una presión, pues, entendible y válida para muchos padres, pero no en las condiciones donde se sumaba tanto factor de riesgo. Su identidad, pues, estaba en formación. Él no alcanzaba a entender cuán valioso era, cuán amado era, porque tampoco se sentía respetado. Era varón, otro factor de riesgo. La depresión. Decía este joven, es que cuando yo traía el riesgo, cuando yo pensaba en morirme, que él vio morir a varios, no físicamente, pero en esa etapa murieron varios amigos por suicidio. Él decía, pues es que las sustancias no fue lo que me hubiera llevado a suicidarme, porque eso era una manera donde yo intentaba resolver. No decía mi sufrimiento, pero era su sufrimiento. Y la depresión pues fue consecuencia de que no encontraba por dónde estar. Bien, entonces una serie de eventos y de elementos, pérdidas, había tenido pérdidas muy significativas en su infancia, que no estaban resueltas todavía. Y los amigos que sí existían traían riesgos similares. Entonces, toda esta gama de factores de riesgo se van combinando. No hay tal cosa como que si tienes 4 o 5 factores, entonces ya estás a punto de suicidarte, porque ustedes y yo sabemos que hay historias de vida donde la persona tuvo todos los riesgos que te puedas imaginar y lograron atravesar porque hubo algo que les ancló a la esperanza y quizá no a su familia, pero sí a saberse valioso, a tener una valía personal, a saberse amado por sí mismo, vemos aquí esto, ¿no? La otra parte, lo que protege, es algo similar. Vemos a estas personas que deciden no suicidarse y que en nuestras manos está la gran posibilidad de entrar e intervenir en estos campos donde
con o sin familia saludable, él pueda, claro, si hay familia, pues la incluimos, para que pueda darse este mensaje correcto y adecuado de que es amado, porque el adolescente necesita, decíamos, saberse y sentirse amado, respetado, validado, aceptado, tener esperanza, que aunque haya reprobado 3 materias en tercero de secundaria, ya no entró a la prepa que quería, ni en el turno que quería, y habrá consecuencias y tendrá que quedarse, por decir, el verano estudiando, etcétera, etcétera. La vida no termina ahí. O sea, esa esperanza es algo que el padre de familia, que el docente, que el líder de jóvenes, líder de adolescentes, necesita inyectarle, porque el, el riesgo aumenta conforme no existe esto, pero además se involucra, ¿no? en un problema de sustancias. Entonces, el vivir libre de sustancias, el aprender a manejar emocionalmente su vida, que a veces ni los padres, ¿no? Ni el adulto lo sabe manejar, que él pueda aprender a saber si está enojado, triste, tiene miedo, tiene asco, tiene vergüenza, se siente culpable, y poder manejarlo es una herramienta importantísima. Y que sepa manejarse, ir aprendiendo a manejarse cognitivamente, poder ponderar, poder decir, si yo analizo, si es cierto que me siento pésimo, si es cierto que terminé la relación con el amigo, con la novia, con el novio, pero eso es un área que me duele mucho, pero puedo evaluar que mi vida tiene sentido, puedo evaluar que sí hay presión social, pero no es lo que me va a derrumbar. Puede evaluar que o aprender a manejar conflictos, a saber que tiene una identidad, que es alguien importante, especial, único, creado con propósito para tener un impacto en la vida personal, familiar, social, y si está en su fe, en una eternidad. Entonces, encontramos que la vida espiritual es otro elemento de gran protección. Cuando el niño, el adolescente se convierte en joven y está en esa etapa con riesgo y aprendió que era amado, respetado, validado, aceptado por un creador que además está presente, pues tiene la gran oportunidad de quedarse en la vida, porque tiene en quien recargarse, en quién ser guiado, en quién confiar. Y si además cree que le amó tanto, que dio su vida por él, pues entonces el adolescente puede anclarse a la vida. ¿Qué pasa con, estoy revisando aquí el tiempo, ok. Vemos algunas formas que de alguna manera lo hemos mencionado, pero aquí lo integramos. Para evaluar y diagnosticar el riesgo de muerte por suicidio, escuche, pregunte, no juzgue. El momento de evaluar, de hablar con un adolescente que trae las ideas de muerte, que ha intentado, que ya se corta, que ya le vemos señales en su cuerpo, son riesgos que van aumentando. No es el momento de darle un discurso moral de por qué y cómo debería vivir. No, es el momento de evaluar y de escuchar qué tan desesperanzada, tan desesperanzado se siente y está viviendo. Es el momento de evaluar cuánto tiempo ha durado esa desesperanza. Hay que evaluar la persistencia y la fuerza de la ideación o del intento suicida, sobre todo cuando no es la primera vez. Hay que evaluar la elaboración del plan. ¿Qué tan detallado es? Es un plan donde ya pensó cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, con qué. Estamos entendiendo que es urgente una intervención. Una adolescente casi joven que decidió morir
porque ella concluyó que era un estorbo, hablando de las emociones, ¿no? Esta dimensión donde hay que evaluarla, con qué emociones están conectados. Ella concluyó que era un estorbo y que lo mejor que le podía hacer a su familia, que era la que más amaba, era dejándoles libres del peso que ella representaba para ellos. Esa conclusión la trabajó por tiempo. Hubo algo que, hablando de las áreas que ahorita evaluábamos de factores de riesgo y protección, ella tenía trabajando esta idea años atrás, pero tenía un vínculo fuerte con unas personas, uno era el exnovio y el otro era el mejor amigo, y entonces los dos mueren por un accidente, un duelo que queda ahí atorado, no se resuelve, y entonces ella empieza a desconectarse, ¿no? Mentalmente. Ella traía rasgos psicóticos y la ubicación en la realidad estaba fallando. Pero además tenía una madre con rasgos esquizoides. Una mamá que por años le dijo, es que yo no te quise tener, yo no te debía haber tenido, no eres, o sea, no que no la atendiera, pero ese era un mensaje continuo. Entonces, cuando ella llega a ese momento, empieza a despedirse. Prepara una reunión familiar con mamá, papá. Papá vivía en casa y todo, pero era desapegado, tenía problemas con el alcohol, abuso de alcohol. Y ella, ¿cómo se despide? Empieza prepara, porque era parte, este rasgo que tenemos en los adolescentes que hay que cuidar cuando es un chavo perfeccionista y que no se permite fallar, porque si falla en vez de obtener 100 de promedio, obtuvo 98 y eso le devasta, y es esta autoexigencia, y además se suma en ocasiones la exigencia paterna-materna, pues, y además el tipo de escuela en el que está, etcétera. Ahí encontramos varios de los suicidios entre los estudiantes. Hago paréntesis, en una época de mi vida laboral, trabajábamos con secundarias y este era el área que abordábamos, ¿no? Entonces, cuando había un suicidio, el perfil muchas veces tenía el que acabo de mencionar, ¿no? Alta exigencia, alta autoexigencia y no poder con esa presión social. Entonces, cierro el paréntesis, esta chava lo que hace entonces, prepara la noche de películas, la que más le gustaba a mamá, la que más le gustaba a papá, con la botana que les gustaba, y los papás no percibieron que había un riesgo de muerte. Ella se estaba despidiendo. Y empieza a regalar objetos, que también son una señal de riesgo, hay que entenderlo como tal en el conjunto. Ella se desatiende de algunas cuestiones personales, se empieza a aislar mental, emocionalmente y físicamente, y ella hace una reunión con los primos más queridos, los invita y les dice abiertamente ahí, quiero que sepan que los quiero, les voy a quitar un peso encima, me voy a suicidar. Los primos, cuando se dan cuenta que no era broma, pues reaccionaron con el terror normal que se reacciona cuando alguien que amas lo expresa, y pues lanzan la voz, ¿no? Con sus padres, diferentes familiares. Y entonces, la persistencia y la fuerza de la ideación suicida de esta persona, de esta adolescente, hace que tenga que entrar, y el plan tan detallado, no era tan detallado, pero un plan y era un horario, hace que la familia reaccione, y entonces hay que extraer, es cuando yo los conozco, llegan a consulta. Hay que extraerla de casa, no era posible que continuara por las características de la madre y lo que le representaba. Afortunadamente, una parte de la familia la acoge, la cubre 24 horas, 24/7, por el alto riesgo de muerte, hasta que atraviesa por un proceso de ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica, que ha tomado un tiempo, pero ha sido un bendito caso de éxito en el sentido del riesgo que pudiéramos decir que ha desaparecido, ¿no? Y poco a poco, bueno, todo su proceso de vida va integrándose todavía, pero hay que abordar, cuando evaluemos la persistencia y la fuerza de la ideación suicida, el plan detallado.
Y de la escala de Peaks, varias de estas cosas las abordaremos con más detalle en el curso que estaremos impartiendo en las fechas próximas, porque allá sí trabajaremos un diagnóstico de una persona que el participante quiere evaluar y un plan, ¿verdad?, de intervención. Entonces, de estos 4 me gustaría abocarnos en el último, que es el sistema de apoyo. El sistema de apoyo disponible. Cuando una persona tiene alto riesgo de muerte, hay que armar una red de apoyo. Son los padres los que pueden ser los protagonistas de esta red, con ellos. Ustedes, los que están en el campo de la psicología, pues sabemos que el único momento donde el código ético del psicólogo autoriza a hablar de lo que en privado se maneja en consulta es cuando hay riesgo de muerte, riesgo de suicidio, riesgo de homicidio. Entonces, una vez que ya evaluamos, hay que identificar el sistema de apoyo, de manera que si está en riesgo alto, pues hay que retirar objetos, hay que no dejar sola a la persona, estar bajo observación, retirar medicamentos, administrárselos a alguien, y es cuidado completo. En tanto va disminuyendo el riesgo de ideas suicidas, de planes, en tanto va encontrando que su vida no es un estorbo, no es la felicidad muriéndose la que va a encontrar al llegar con el fallecido y creer que ahí va a ser feliz, dependiendo les decía, las emociones con las que está ligado. Entonces, el sistema de apoyo es esencial. Hay alguna amistad que pueda ser de apoyo, está el familiar, está el maestro, está el consejero, está el sacerdote, está el pastor, está el líder. O sea, ¿quiénes son está el tío, el padrino? ¿Quiénes son las personas a las que vamos a elegir y con las que vamos a hacer un plan? Porque se tiene que estructurar un plan de intervención. En el caso que les menciono, pues el plan incluyó a los que entraron como tutores o como padres sustitutos. Era trabajo con ellos, era trabajo con el resto de la familia de acogida, era con el padre de familia, que él fue el que reaccionó bastante bien. Afortunadamente, a la mamá hubo que dejarla al margen por toda la complicación que traía ella mental, sobre todo. Pero entonces hay que integrar un sistema de apoyo. Esto lo revisaremos con más detalle en el curso que a continuación vendrá, con aquellos que puedan participar. Y entonces, para ir cerrando, tenemos la invitación que nos hace este adolescente que está en riesgo de muerte o que trae ideas, de entenderlo como alguien que tiene un cuerpo que va en proceso, que es un infante en muchas de sus emociones, impulsos y manera de comportarse, que no lo podemos tratar como un adulto, ni pedirle como un adulto. Tenemos que contenerlo como un niño que está en proceso de desarrollo, con los límites saludables, con la nutrición afectiva, porque tiene una mente en la que está formando un criterio. ¿Quién es? ¿Qué espera de la vida? ¿Qué hay para él? Tiene una serie de pensamientos que necesitamos orientarlos a que él pueda interiorizar pensamientos de bien sobre sí mismo y no de mal. Pensamientos que le hagan voltear a ver los estímulos que hay alrededor con los cuales ser fortalecido, desde los musicales, desde con quién se reúne, desde cuáles son sus plataformas que visita, para poder ir saneando esa parte que se lastimó y que sin darse cuenta le llevó a tal sufrimiento de creer que no tiene sentido la vida. Y hay que entender que es alguien que tiene un espíritu que fue creado así, y que el vacío, que luego se puede volver existencial,
por decir qué más hay. Ese vacío se llena con una vida espiritual. Si él se sabe amado por ese Dios que lo creó y que va a estar con él en las buenas y las malas, lo sepa o no, él tiene un refugio donde basarse y que además se sepa que es un padre que lo va a acompañar y guiar para poder afrontar qué cosa la vida que le está pareciendo tan complicada. Si en casa él escucha que la vida es caos, él creerá que la vida es caos. Si en casa él escucha que no hay en este macrosistema, su microsistema sería su familia, el macrosistema sería la cultura, el gobierno, la situación internacional. Si él lo que percibe es guerra, hambruna, malestares, dolores de cabeza, hartazgo por trabajar, incapacidad para relacionarse con salud, eso es lo que en sus ojos se está formando. Lógico. Si a él le dejamos la semilla de que aunque mi papá y mi mamá me fallen y todo el mundo, hay un Dios que me ama y no me va a fallar, le estamos sembrando una esperanza. Y poder saber que tenemos, que el suicidio es prevenible, porque hoy como nunca o como no en otras épocas, sabemos que la epigenética, lo que está más allá de los genes, la formación que puede aprender, tiene un peso mayor para el cambio conductual, emocional, de perspectiva de vida, que la herencia. Puede ser un adolescente donde haya familia que se suicidó. Sí, es el riesgo mayor, no lo mencionamos a detalle, pero por ahí lo vimos en la imagen. Puede ser un adolescente que es varón, sí, la testosterona hace su parte y el impulso está ahí y el arrojo está con más presencia, pero la epigenética, que es el transmitirle que es alguien amado, que tiene un lugar, que fue creado, que no hay forma de que como madre, padre, se le deje de amar, que él pueda caminar en esa conciencia, que él tenga educación que le haga saber que vale la pena estudiar y no es el peor de los castigos estar encerrado en un aula aprendiendo cosas, va a mover aquellos factores de riesgo a ser factores de protección. No importa la herencia biológica que se traiga. Y eso es una noticia maravillosa, grandiosa, que como profesionales la aportamos a la persona que está frente a nosotros. La vida depende, la calidad de vida depende de aquello que te nutra. Sí, pero en mis genes traigo esto. Sí, y hay que caminar con esa herencia. Pero esa herencia también puede ser transformada. Terminamos con esto, estimados participantes. El adolescente es creativo, se le ocurren cosas que a veces al adulto no le satisface, es impulsivo, no trae un control de impulso cerebral como lo va a tener un día. Si camina pues bajo estos factores de protección. Necesita socializar. Y si es un adolescente con un temperamento más introvertido, su mundo social pueden ser 2 amigos y ese le llena. Mientras que al más extrovertido podrá decir, yo necesito 6 al menos para sentirme, está bien, es entenderlo, respetarlo y acompañarlo. Necesita estar en movimiento, sí, es inquieto. Necesita ser escuchado, ser escuchado, ser escuchado. Necesita saberse amado. Confiar en adultos sanos. Ver un futuro donde los conflictos se resuelven.
que el hijo escuche, que el adolescente escuche, no hay dinero para eso que quieres, pero hay para comer. Que el adolescente escuche, estamos atravesando, pero vamos a resolverlo como familia. Un futuro donde los conflictos se resuelven, donde hay esperanza y donde la vida tiene sentido, le estaremos ayudando a que esa ideación suicida, si es que existía, se retire de su panorama y logremos acompañarlo hacia esa vida adulta que le estará esperando. Con esta charla y respetando el tiempo, quiero cerrar este seminario agradeciéndole su presencia, atención, lamentando no poder hacerlo interactivamente. Y ahorita pues pasamos la palabra a Daniel. Un último comentario, sí está creciendo el índice de muertes por suicidio en adolescentes. Sí es un problema de salud pública. Sí somos parte de la solución. Sí necesitamos apercibirnos de los signos y señales que los adolescentes nos envían. No normalizarlos. Es preferible pecar de observadores de más y no lamentar el decir como pues cuando entrevistamos a alguna familia que perdió a un hijo por suicidio, adolescentes normalmente, no quedarnos con la idea de ¿por qué no lo vi? ¿Verdad? ¿Por qué no lo vi venir? O los compañeros de la escuela o la escuela misma, ¿no? Cuando hay este tipo de eventos lamentables. Entonces, yo los felicito por estar aquí, porque somos parte de la población interesados en seguirnos actualizando en cómo fortalecer la vida del adolescente que necesita acompañamiento saludable. Muchas gracias y a sus órdenes. Y Daniel, te dejo la palabra. Muchas gracias, Patricia, por esta excelente charla. Así que ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a la expositora, puede levantar la mano. En el caso que no sepan bien dónde levantar la mano, el icono de reacciones, donde aparece la carita en la parte de abajo. ¿Ya? Bueno, Saraí Acosta. Voy a darte la palabra. Hola, buenas noches. Gracias. Te tengo una pregunta. ¿Por qué si un padre se quita la vida, los hijos son más vulnerables al suicidio? ¿Es por el aprendizaje que vieron en casa o por qué? Bueno, como decíamos, hay factores variados, ¿verdad? Definitivamente el aprendizaje, la manera de ver la vida, la manera de abordar los conflictos. Este antecedente tiene un peso, entraría en la epigenética, ¿verdad? Un peso fuerte. El tener características biológicas en ciertas sustancias neurotransmisores, en ciertas componentes bioquímicos que no funcionaron en la excelencia en el padre o en la madre suicidada, ¿puede traer la carga genética también? Sí, por supuesto. Entonces tenemos factores genéticos, factores epigenéticos, pero como cualquier conflicto, ¿verdad? El resolver aquello que se afectó, y lo vemos en los procesos de terapia, el resolverlo libera y permite que aquel trauma, aquel impacto, aquella herida que dejó devastada a la familia se convierta en un tema de experiencia y un tema de aprovechamiento para un impulso hacia una calidad de vida mejor. Por eso, claro que influye genética, influye epigenética, pero la gran oportunidad que tenemos pues está en la segunda parte. Y ahí es donde 100% hay que invertirle, porque en la herencia pues no hay tanto que podamos hacer, pero la buena noticia es que es mucho lo que influye
la restauración, ¿verdad? De todo lo que implique, ¿no? Desde el duelo hasta el manejo de las emociones por el abandono que se experimentó, porque papá, mamá decidió morirse, la percepción de no haber sido tan importante como para que se hubiera quedar contigo. Si eso pasa cuando muere de forma natural, ¿no? Algún padre, madre, cuanto más cuando decide quitarse la vida el familiar íntimo, cercano. Muchas gracias, Patricia. Ahora vamos con José Antonio Sarabia. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta va más dirigida a una manera de cómo intervenir en estos casos. Yo soy orientador psicológico. He tenido ciertos casos en donde pues, los adolescentes suelen ser un poco resistentes a la forma en cómo uno puede iniciar con la información que se le otorga, con la educación que se le da a través de una orientación. ¿De qué manera uno como orientador, como psicoterapeuta, puede empezar a trabajar esta resistencia que existe desde el inicio de sesión o a lo largo de las sesiones que pueda haber? Sí, pues estás hablando de cómo generar rapport, ¿verdad? Con el chavo, cómo ayudarle a que decida, porque es una decisión que él va a tomar, si quiere o no quiere la ayuda. ¿Qué hago yo cuando son adolescentes resistentes? Claro, hablo con los padres primero, veo el perfil del adolescente y yo les pido al chavo que me dé la oportunidad una sesión. Eso es lo que les digo, ¿no? Regálame una sesión nada más. Y yo te invito a que estemos solamente uno. Si al final de la sesión tú me dices que ya no quieres continuar, va a ser 100% respetable. Entonces, la gran mayoría de las veces acepta, porque claro que cuando el niño sabe o el adolescente sabe, niño o adolescente, sabe que algo le está quejando. ¿Qué procuro y en qué pongo mucha atención? En hacer cualquier juicio que pudiera tener a un lado. Para que esa primera sesión, y digo después también, ¿verdad? Porque lo que quiero es que me deje entrar a su vida para acompañarlo. La primera sesión, entonces, hablo o invito a hablar de los papás. ¿Qué le pasa a tu papá? ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿Por qué te trajeron? ¿Para qué te trajeron? ¿Qué quieren ellos? Y entonces, generalmente, son las técnicas psicoterapéuticas que conocemos que nos llevan a invitar al otro a darse cuenta que está en un espacio libre, un espacio privado, un espacio donde si él no quiere que le diga, porque busca hacer una especie ay, se fue la palabra, un vínculo con él donde le digo, si tú no quieres, tú dime al final de lo que hablamos, qué cosas me permites hablar con tus papás y cuáles no, cierta complicidad. Y entonces, generalmente el adolescente se queda. Generalmente el adolescente acepta. Claro, ya después vienen las sesiones donde está ciertos momentos de guerra campal entre el papá, la actitud y el manejo que tiene que hacer uno si estás formado, pues, como psicoterapeuta familiar. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, dentro de las diversas estrategias que tenemos como psicólogos y terapeutas, sobre todo como terapeutas, lograr que él crea que puede hablar de lo que sea y no va a ser juzgado, ni va a ser, ni voy a divulgar lo que él me diga. Son niños, entonces hay posibilidad de manejarlo por ahí, no quiero que suene como la palabra mal empleada, pero sí de manipular, pues.
para que él se sepa que tiene un aliado y que no le va a decir a papá, al menos en la primera sesión. Si él logra tener confianza en que estoy para escucharlo y para sentirlo, entonces va a bajar la defensa. Es lo que yo veo en mi experiencia profesional. Y ya con la defensa más baja, como va entendiendo que no traigo algo en su contra, como va observando que voy ayudándole a adentrar a sus emociones, a esa área donde le duele y donde se puede sentir libre para hablar, pues lo demás es un bonito proceso. Esa es mi historia con los adolescentes bellos. Espero te haya ayudado, José Antonio. Muchas gracias por la duda, José Antonio. Ahora vamos a pasar a Vanessa Sánchez. Buenas noches. Vanessa, te escuchamos un poco cortado. Bueno, ya no te escuchamos. Gracias, buenas noches. Ahora sí. Había dejado un comentario, tengo una duda. Mi hija me había comentado tiempo atrás que tiene una compañerita que se cortan varias partes de su cuerpo. No supe qué decirle en el momento, ni tampoco hasta el día de hoy sé si debo ser yo la persona que pueda contactar a la mamá de esa amiguita, o si también mi hija por estar rodeada de esas personas se le pudiera ocurrir, o si no sé cómo actuar. Eso es una cosa, y otra es qué tan probable existe la posibilidad de que si mi hija tiene un familiar con ciertos tipos de problemas mentales, en el futuro los desarrolle también ella. Sí, ya la segunda pregunta ya está un poco fuera de lo del suicidio, ¿verdad? Pero vámonos a la primera. La niña que se está cortando trae riesgo, ¿verdad? Y no es un riesgo bajo de suicidio. Es un indicador, si bien tenemos que hacer una evaluación general, pero cuando ya está lastimándose, lacerándose, es que ya tenemos que prestar atención. ¿Qué le podemos decir a la hija? Tu amiguita está sufriendo, mi amor. ¿Y por qué está sufriendo? Está buscando encontrar alguna salida, cómo gritar ese dolor. ¿Y cómo se grita? Pues cuando te duele, ¿no? Te cortas y entonces sí puedes decir, ¡ay, me dolió! ¿Qué necesita tu amiga, hija? Entender qué es lo que le está haciendo sufrir. A usted como mamá, pues le preocupa también su hija, ¿verdad? Ya lo menciona, por supuesto, y que es entendible. Entonces, la invitación a su hija puede ser decirle, hija, cuando tú tengas algún sufrimiento, sabes que puedes contar conmigo para hablarme. Tu amiguita está sufriendo por algo. Y normalmente, hija, son adultos los que necesitan entrar a ayudarle. Adultos papás o adultos expertos. Y entonces, el darle esa información, por un lado le estás quitando un peso encima. No es ella la que tiene que resolver. Hay expertos para eso. Por otro lado, le estás diciendo, tu amiguita está sufriendo y si ella no está sabiendo cómo expresarlo, hay que ayudarle. Una manera como podemos ayudarle es que yo hable con su mamá. Esto también para que tu hija no se sienta traicionada porque ella te lo contó y tú se lo contaste a la mamá y luego la mamá no sabemos cómo lo va a abordar con la hija y entonces tu hija pueda sentirse y la amiga se enoje con tu hija y entonces en ese círculo tú pierdas ahí algo con tu niña, ¿no? Entonces, yo recomendaría eso. Yo te recomendaría eso, Vanessa. Hazle saber a tu hija que está sufriendo su amiga, que por eso se está cortando, que por eso se cortan los adolescentes. De paso le estás diciendo, si acaso tú te cortas, hija mía, sabe que hay sufrimiento, pero hay manera de resolverlo. Pero hija, eso
no es algo que le toca a la amiga. A la amiga lo que le toca es hacer lo que tú estás haciendo. Te duele tu amiga, pero me lo estás platicando. Entonces, no eres tú la que vas a resolverle, pero le estás haciendo un gran favor al decírmelo. Lo que tenemos que hacer, entonces ya viene lo otro que te decía, ¿no? Yo puedo hablar con su mamá porque ella está pidiendo auxilio. Cada que se corta está pidiendo auxilio y no sabe cómo resolverlo. Son gritos que está dando. Es probable que tu hija, que quiere a su amiga y que tuvo la confianza para decírtelo, se sume en una plática contigo. O sea, expresar lo que piensa, lo que siente, y de paso, pues le das le abres la puerta, ¿no? Y le dices, hija, tú, me imagino que a veces sufres por algunas cosas. ¿Qué haces cuando sufres, hija? No, pues me callo, no, pues escribo, no, pues hablo con mi amiga. Y tú le abres la puerta y le dices, ¿sabes que tú puedes confiar en mí? ¿Sabes que cualquier cosa que te duela, yo la voy a entender o intentar entender? Para que entonces ya tú, si hay ese momento de confianza, tú le puedas preguntar, hija, ¿alguna vez tú te has cortado? ¿Has pensado en cortarte? Y es un excelente momento para abrir tema con ella. Pero sí hacerle saber que su amiga necesita ayuda y que tal vez los papás no están pudiendo darle esa ayuda, sino ya se lo hubieran dado porque la quieren. Entonces, que tú y ella están siendo el canal para poderle ofrecer. Y si por ahí tienes el contacto de algún buen terapeuta de adolescentes que sepa manejar esto, pues de una vez le das la información, ¿no? Ese sería mi comentario, Vanessa. Espero te sea útil. Muchas gracias por la consulta. Vamos con las últimas 3 dudas. Primero va Mari Vargas. Hola, buenas noches. Yo de lo que estuvo usted exponiendo y eso, yo tengo dos así, no sé, duditas. Por ejemplo, una es, hace poco, por ejemplo, un adolescente tuvo una discusión, por ejemplo, por la mamá. Esto estoy haciendo alusión a lo que usted pone al principio de que se planifica, o sea, que hay un proyecto, el adolescente lo va gestando, ¿verdad? Antes de cometer un suicidio. Pero se está dando mucho que los adolescentes, por ejemplo, en la actualidad que estamos viviendo, que le llamamos una época, por ejemplo, de cristal, porque se rompe muy pronto la parte emocional, sentimental. El adolescente discute con la mamá porque le quitó el teléfono, la mamá se va a trabajar y en este trayecto el niño va y se cuelga, ¿verdad? Mi pregunta es esta sobre este punto. ¿Eso se puede decir que él ya tenía un plan o es una venganza? Y entra la duda de que si él realmente quería, porque usted al principio puso algo que el adolescente no busca la muerte, sino solo salir de su sufrimiento. Pero en realidad, en este caso, ¿qué es? ¿Es liberarse de ese sufrimiento o de esta sociedad? Es una consecuencia de esta crisis que estamos viviendo. Esa es una. Y la segunda, pues, referente a cuando se dan esta parte de suicidios, ¿por qué la familia cuesta tanto empatizar? Porque ponen al adolescente, lo juzgan, y en lugar de empatizar con la situación que se dio, se le trata de un adolescente inmaduro y, o sea, se le empieza ya a resaltar como un adolescente, pues, que fue una tontería y todo eso. ¿Por qué se gesta esto, sobre todo en el círculo familiar? Porque si bien como sociedad actuamos, tenemos una forma de opinar de las situaciones críticas de otra persona, pero ¿por qué la familia, el círculo reacciona así y cómo se podría hacer? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bien, Mari. Empiezo por la última. ¿Por qué no empatiza? ¿Por qué no sabe cómo hacerlo, Mari? La familia no sabe, o sea, en este caso que mencionas, pues no está formado el papá, la mamá o el que esté ahí para manejar sus emociones, saber qué le pasa, para identificar la mamá o el papá que está aterrado ante lo que están viendo sus ojos y no sabe cómo manejarlo. Entonces, la manera pues que tenemos a la mano más sencilla es la ira, ¿no? La imposición, el querer, el miedo lleva a eso.
Por supuesto que sería muchísimo mejor que el papá dijera, estoy aterrado, hijo, con lo que estoy oyendo, no sé cómo ayudarte, me duele porque te amo. O sea, eso sería lo más conveniente, empatizando. Sé que estás buscando la manera tú y estás encontrando esto, pero a mí me aterra, me duele, te amo. ¿Por qué no empatiza? Pues porque no sabe hacerlo, no aprendió, no ha aprendido. No vamos a hablar del pasado, no ha aprendido. Y entonces, tú como terapeuta, ¿eres terapeuta? ¿Eres terapeuta tú? No, ok. Bueno, el terapeuta, ¿sí? Su labor es esa. El que verdaderamente es terapeuta, ¿no? No el que estudió 4 años de una licenciatura en psicología y montó su consultorio, sino el que se formó como terapeuta. Entonces, lo que hará es psicoeducar, instruir, manejar, el decir lo que hacemos, ¿no? El papá ya le gritoneó al hijo porque otra vez volvió a llegar borracho. ¿Y qué hace la psicoeducación? ¿Y qué hace el detener y el decir, a ver, qué es lo que quisieras decirle? ¿Lo amas? Tú sabes que te ama, ¿no? Pues no sé, o sea, intervenir lo que sabemos hacer para que la meta sea que eres un rebelde grosero y cochino, se convierta en un hijo, me duele no saber cómo darte las herramientas para que tú tengas una vida más ordenada, ¿no? Más feliz. Pero es mi dolor, hijo, es mi dolor. Porque es ayudarles a quitar el juicio, ¿no? Tú, el usar a la segunda persona, cambiarla por la primera persona. Yo necesito aprender, yo estoy buscando cómo. Yo estoy aquí porque necesito, hablando en el ambiente de consulta, porque necesito encontrar maneras de ser el papá que quiero ser. ¿Sí? Entonces, en cualquier relación, ¿no? Quitamos el juicio, asumimos la responsabilidad de que la frustración es mía, que la cana verde es mía, no es por lo que tú estás haciendo en mí, que eso es lo que no aprendemos tan fácilmente. Somos seres, pues que tendemos al egocentrismo, tendemos a nuestra humanidad, ¿no? A pensar en mí, luego en mí, a lo mejor después en ti, mis necesidades, que nos lleva a necesitar aprender a tener este tipo de manejos emocionales y cognitivos. Y entonces le llegue el mensaje al hijo de que no es el alud y la avalancha de demandas, exigencias, porque es un torpe, tonto y mal hecho, como si yo, papá, no hubiera sido el que te formé, ¿no? El que contribuí pues a lo que estoy viendo en ese momento, y que no lleva nada. Por eso un proceso de psicoterapia bien llevado es fabuloso, pues porque ayuda a que se descargue eso y cada quien tome su papel, su responsabilidad, y entonces alcance a ver el adolescente que sí se le ama. Y el otro punto que preguntabas, pues claro que el adolescente que estamos en un momento cultural donde sí es pues esta fragilidad con la que le hemos permitido, porque hay corresponsabilidades, ¿no? Desde los abandonos por tener que estar trabajando, desde las exposición a tantas plataformas digitales donde pueden aprender invitaciones, ¿no? Malas invitaciones, pues, a jugar con la vida, a arriesgar la vida, a acabar con la vida, para encontrar tantas cosas, ¿no? Desde experiencias más excitantes y todo lo que se pueda, que estamos viviendo hoy en día, lamentablemente. Que sí tenemos generaciones más frágiles emocionalmente y en el asentamiento para afrontar la vida, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les hemos ofrecido, las generaciones que los hemos ido formando. Entonces, ¿qué influye en este chavo que decide quitarse la vida? Porque no le prestaron el celular, por ejemplo, porque le quitaron la salida. ¿Qué tanta planeación alcanzó a hacer o qué tanto el impulso por lo saturado que está de invitación a
tomar esa puerta, de matarte influyó, pues seguramente parte y parte. Si no tiene la capacidad cognitiva todavía como para planificar y fue el impulso lo que le ganó, lo que sí podemos afirmar es que había un sufrimiento no manejado. ¿Como cuál? El de no sentirme comprendido por papá, el sentirme muy atosigado, el sentirme, o sea, sentirme, que a veces el padre no lo está haciendo así, pero la percepción, que es el sentirme, es la que hace que así se vea la vida y desde ahí se tomen decisiones peligrosas, arriesgadas, como estas lamentables que estamos viendo y que menciono. Claro que es una influencia de todos lados, pero si ese chavo, porque también vemos casos, ¿no? Bueno, no voy a hablar ya de otros casos por cuestión del tiempo, pero si ese adolescente está envuelto en un ambiente familiar donde se sabe amado, donde hay tiempos juntos, donde pueden reír juntos, donde puede venir a hablar con papá o con mamá o con quien lo esté criando, con toda la libertad, sabiendo que a lo mejor le van a corregir y que le van a poner límites. Este tipo de invitaciones sociales, culturales, pierden peso. Esa es una realidad. ¿De qué estamos formando y cimentando a ese adolescente? Será la aceptación mayor o menor que tengan las invitaciones externas. Espero te sirva, María. Muchas gracias. Vamos con Joanny y terminamos con Maya, perdón. Sí, buenas noches. Bueno, más que nada mi pregunta sería en virtud de la visualización del suicidio. En mi trabajo yo tuve el caso de un muchachito como de unos 20 años. Afortunadamente se alcanzó a llevar al hospital, se intentó suicidar con medicamento, pero a raíz de eso pues comenzaron a hablar con nosotros de que hay ayuda psicológica. Pero bueno, en ese caso a mí lo que me molestó, yo soy licenciada en criminología y criminalística, y fue de que pues los compañeros, los jefes incluso comenzaron a hacer como comentarios burlescos en cuanto a la situación. Y pues uno que pues más o menos entiende esas situaciones, los problemas, más que nada amplio el contexto, pues a mí me molestó, entonces no sé cómo hacer la visualización del problema precisamente como un problema de salud, porque pues no es la primera vez que se lleva esa situación en el lugar. Entonces, pues algo tiene que estar sucediendo para que ese fenómeno se esté como expandiendo. Híjole, mencionas varias cosas y nos pudiéramos ir por varias líneas, Joali. Un comentario que podría hacer respecto a esta tragedia social que tenemos en cuanto al manejo que se hace alrededor de un grave riesgo de muerte, como el que mencionas, pues es decirte, es un reflejo de la desensibilización hacia la vida que estamos viendo. Que yo como profesional, como servidora pública, como persona que tengo que atenderte en un conflicto tan grave, no tenga la sensibilidad, pues es que no traigo la formación. Es un problema de salud pública y un problema cultural y un problema donde cada vez, esto es una opinión muy personal, hemos ido abrazando al animal y soltando a la persona. Es más valioso ahorita tener un perrijo que tener que lamentar el que haya un aborto, ¿no? Entonces, hay una desensibilización al sufrimiento, a la vida, y el riesgo de muerte, o sea, lo que estás mencionando, es y que se burle o que se hagan bromas alrededor de eso, es que está, pero insensible, pues esa parte de la sociedad, no nos vamos a ir a la yugular de esa persona, pues es esa parte de la formación social que no hay una empatía, esa empatía social que hemos ido perdiendo.
es grave. Y lo que estás mencionando es un reflejo. ¿Con qué, digo, para que no sea una respuesta de desaliento, tú tienes a Yoali y Yoali puede hacer cosas? En un contexto donde la cadena, pues ahí de atención no hace la tarea, sí, se complejiza, por supuesto. Pero finalmente, lo que terminarás haciendo es lo que Yoali pueda hacer para hacer la canalización adecuada, para encontrar al personaje terapéutico que le va a dar la ayuda a ese adolescente y a esa familia. Estamos hablando de familia, porque el atender a un adolescente jamás será atender a un adolescente solo, es atender a la familia, porque si no, no funciona. Y bueno, hay casos de Libra, ¿no? Garbanzos de Libra, pues donde el adolescente trae esa madurez y dice, mis papás no saben cómo, pero me ayudaron trayéndome aquí a consulta y pagándola. Ok, eso es lo que están aportando. Ahora vamos a ver qué hacemos tú y yo. Entonces, ese sería mi comentario, Yoali. Sí hay posibilidades de hacer cosas, por supuesto, con ese adolescente, por supuesto. ¿Qué haría yo si fuera la que estuviera inmersa en esa conciencia que tú tienes y que ves que no hay en la otra? Es decir, esto no se entiende, fulanito. Esto es lo que tú estás sufriendo es algo difícil de entender, pero déjame decirte que yo estoy tratando de entenderte, porque lo que tú tienes duele y ese dolor tiene solución. Si me da chance, yo te voy a vincular, porque no soy la experta para ayudarte, pero lo que sí te puedo decir es que ese dolor, lo que le estás diciendo es, no estás solo y hacemos una alianza. ¿Qué es lo que hacemos con las consultas, no? Cuando hay riesgo de muerte, es hacer un contrato psicológico de sesión a sesión. Y que no se nos pase los que estamos trabajando con riesgos suicidas, ¿no? Al final del contrato psicológico que manejamos los psicólogos, al final de la reunión decir, yo quiero hacer un contrato contigo, un compromiso que el día fulano voy a estar aquí esperándote, pero yo quiero invitarte a que tú decidas comprometerte a que aquí vas a estar, que de aquí al próximo viernes no te vas a morir. ¿Cómo ves? ¿Lo aceptas? Y si logras que el otro acepte, o sea, decida, porque hay esa alianza que ya está haciendo contigo, casi siempre lo vamos a tener a la siguiente semana. Y así no lo llevamos de semana en semana o de cada 3 días en cada 3 días. Entonces, lo que tú le puedes ofrecer a ese adolescente es no inyectarle pues toda esta asco que nos pueda provocar la insensibilidad humana, pero sí decirle, no toda la gente entiende. Y lo que tú estás sufriendo y lo que a ti te está doliendo, yo trato de entenderlo. Y la mejor noticia es que hay solución. ¿Cómo ves? ¿La quieres? Y yo voy a estar aquí para escucharte. Claro, asegúrate que vas a estar ahí, ¿no? Porque si llega el chavo y dice, vengo a platicarte lo que vi con mi psicólogo, en caso de que tú te hubieras convertido en una parte de la red de apoyo que él hubiera aceptado, por supuesto que se convierte en eso. ¿Sí? Estas experiencias que tenemos quienes hemos trabajado en educación de chavos que estuvieron en ese riesgo y los perdimos por años, pero les invertimos en una época y que luego regresan, ¿no? A decir, profe, te traigo mi título. Sí la hice, sí lo hicimos, y lo que me dijiste, o sea, toda esa satisfacción que te da el haber sido el acompañante, pues, no a lo mejor el terapeuta, pero sí parte de la red de apoyo, donde tú le dices, concéntrate, mira, aquí estoy. Espero te sirva, Yoali. La última consulta de Mayra para cerrar con la ronda de preguntas. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta más que nada es de que yo tengo, mi hijo tiene 21 años. Él intentó darse, pues lo pude rescatar, lo llevé al hospital de Fray Bernardino
tanto psicológica como psiquiátrica. Pero ahorita ya lo noto yo como que es más que nada chantaje hacia mi persona, de que si no se hacen las cosas como él quiere o como él espera, o se hace un comentario que a él le desagrada, comienza a amenazar, ¿no? De ya me estoy estresando, ya tengo ansiedad, voy a volver a hacer lo mismo. Entonces, no sé cómo manejar yo esa situación. Claro, claro. Si él está manejando esa manipulación, quiere decir que él todavía no ha restaurado. No sé el riesgo de muerte, pues eso, porque el que, acuérdate un mito, bueno, no sé, perdón por lo de acuérdate, hay un mito social que se dice solo quiere llamar la atención, ¿no? Dice que se quiere morir y solo lo hace por llamar la atención. Ese es un mito, porque la persona que se suicida llamó la atención. Bueno, Entonces, lo que te quiero decir con esto es no hacer a un lado eso, pero sí entender que él todavía no está restaurado. ¿Qué recomendaría en este momento? Pues terapia familiar, porque con un psicoterapeuta familiar, porque si él trae su proceso, esperemos que no haya terminado todavía su proceso de ayuda psicológica, porque por lo que mencionas es la parte psicológica la que no ha logrado restaurar, como para asumir su responsabilidad de su vida, como para dejar de responsabilizar al otro, es decir, como para salir de la victimización, aunque sea por sacarte o por chantajearte o porque le des lo que él quiere. Pero lo que está diciendo es, todavía no he pasado de jugar a la victimización hacia asumir la responsabilidad de mis actos. Quiere decir que todavía necesita trabajo. Yo no sé si el terapeuta con el que está es el que le va a ayudar o algo más. Pero yo qué haría en esta circunstancia, por supuesto que estaría trabajando contigo como mamá, ¿no? Y en las ocasiones necesarias, tener algunas sesiones juntos, no para confrontarlos, sino para poder tener a veces lo hago para eso, ¿no? Para tener la lectura más clara de cómo se da la dinámica en vivo de la relación. Y entonces, si el trabajo que estoy haciendo es individual, poder seguir trabajando, pero ya con esta información más clara de lo que está sucediendo. Porque él a sus 21 años, en un buen proceso de psicoterapia, tiene la opción de darse cuenta de cómo no le está sirviendo ese papel que juegue. Entonces, ¿qué te recomendaría? En mi humilde opinión, acércate al terapeuta, pídele una sesión, háblale de esto y evalúa si el terapeuta, si es psicoterapeuta, con el perdón para los que no son psicólogos, ¿no? Pero es un perdón a nombre de la psicología, porque hemos hecho cualquier baratija como gremio a veces y no tenemos la formación. Bueno, yo tengo una formación, no se tiene la formación para poder estar haciendo intervenciones tan delicadas, tan necesarias, nada más porque cursamos 4 años, ¿no? En una carrera de psicología, a veces la cursamos en línea. Entonces, la experiencia, la práctica, la formación, la profesionalización se requiere. Ser psicoterapeuta no es ser psicólogo, es una especialización de la psicoterapia. Entonces, yo te recomendaría, Mayra, que alguien te ayude a revisar, ¿no? Si es la psicoterapeuta adecuada para que, y lo vas a saber, creo que si le pides una cita y ves su perspectiva. Porque el psicoterapeuta no estamos ni a favor de uno ni a favor de lo otro. Estamos a favor de que la gente aprenda a resolver, aprenda a sanar heridas, aprenda a anclarse a una vida de capacidad, de autosuficiencia como para afrontar la vida. Entonces, acércate, sería mi recomendación, pídele esa cita, plantéale lo que estás observando, ve si los invita a hacer un manejo, no sé, si consideran equipo, familia,
Porque si tú estás molestándote, inconformándote, incomodándote con esa sensación de que te está manipulando, no le vas a poder ayudar. Y tú eres una de sus partes más importantes de las redes de apoyo. Y no quieres dejar de serlo, pero te estás enfadando, es lo que estoy escuchando, porque pues, como mamá normal, sientes que ya te están manipulando, chantajeando, y claro que eso no es agradable, pero hay profesionales que te pueden ayudar, Mayra. Me gustaría que estuvieras aquí en la ciudad y te diría, vente, vamos a reunirnos, ¿no? Pero no estamos en la misma ciudad. Así es que, Mayra, ese es mi comentario, espero te sea de ayuda. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias también a todos y a todas por participar en esta ronda de preguntas. Les quiero agradecer por haber estado en este seminario y obviamente a ti, Patricia, por la excelente charla que has dado el día de hoy. Así que